Bienvenidos amigos, bienvenidos a este espacio. Esta también es una historia para ser contada. Y en el caso mío, yo tuve el honor de escucharla en la voz de los protagonistas. Así que vamos a pasar a esta historia con este preámbulo que yo les quiero dar. Y que si ustedes quieren leer de manera directa, lo pueden encontrar en La Frontera Transparente. Ustedes escriben en el buscador de la página lafronteratransparente.com, escriben Escambray, capítulos de dolor borrados de la historia cubana, y ahí la van a leer. Bueno, esta parte, porque la segunda parte la van a escuchar en este canal. En el 2002 yo hice un trabajo de investigación en la zona de la antigua región Escambray con residentes allí que por órdenes de Fidel Castro fueron llevados a la fuerza hasta Pinar del Río y fueron condenados a vivir en esos pueblos cautivos. Esos episodios que yo escuché, esas historias muy tristes, han formado parte del capítulo que se llama Historias que el pueblo cubano no conoce con profundidad y que tenemos la obligación de no permitir que sean borradas o que sean tergiversadas. Por eso siempre este canal, va contra el olvido. Esas historias que yo escuché, en ellas, los protagonistas son campesinos que en 1959 vivían en pequeños caseríos y en áreas cercanas a las montañas de lo que en aquellos tiempos se llamó región Escambray. Y que en el 1975, cuando dividieron la isla en 6 provincias, esas provincias antes estaban compuestas por regiones. En la provincia antigua, aquella que fue hasta 1975, se llamaba Las Villas. Y en esa provincia de Las Villas, una de las 5 regiones que tenía, se llamó Escambray. Por eso es que cuando yo hablo de esa zona, yo siempre digo región Escambray. Porque en aquella etapa, toda esa zona montañosa que quedaba entre Cumanayagua, cercano a Cienfuegos, Trinidad, Santi Espíritus, Manicaragua, Báez. De ahí hacia las alturas era el grupo Guamuaya, pero también la región Escambray. Los protagonistas de las historias me contaron que en diciembre de 1971 más de 2.000 hombres fueron citados por el G2 para los municipios cercanos a los lugares de residencia en la antigua región Escambray. Y los subieron en camiones fuertemente custodiados y los trasladaron hasta las afueras de Santa Clara. El día 15 de ese mismo mes, diciembre de 1971, los obligaron a subir allí en un tren, no sin antes decirles que los sacaban del Escambray por ayudar a los alzados y porque eran contrarrevolucionarios. Ninguno tuvo idea de lo que pasaría con ellos. Tampoco pudieron avisar a las familias de que los obligaban a separarse de ellos. 24 horas después, los fueron bajando de los vagones en diferentes caseríos en la occidental provincia de Pinar del Río. Ellos pasaron a formar parte de una extensa lista de nombres de cubanos que vivieron en régimen de cautiverio absoluto en esos pueblos que ellos mismos bautizaron como pueblos cautivos y que tuvieron que construir al lado de los barracones donde dormían por las noches bajo vigilancia de los reclutados por el régimen para ejercer control de esos hombres campesinos. A ninguno de esos hombres le hicieron un juicio antes de sacarlos de allí, de la zona donde vivían. No les extendieron sentencias al llevarlos a la zona de Pinar del Río. La única cuestión legal que hubo
fue la palabrería ofensiva del militar capitán Ángel Martín, que en Santa Clara, antes de salir, les precisó que nunca más volverían al Escambray. Y 30 años después, cuando se relajaron las restricciones en aquellos pueblos cautivos y algunos de ellos comenzaron a tramitar para irse del país o trasladarse a vivir a otras zonas de la isla, no pudieron obtener cartas de libertad porque sus nombres no figuraban en ningún tribunal como procesados judicialmente. Mis entrevistados en esa zona, cuando hice este trabajo de investigación allí en el Escambray, insistían en que desde que los llevaron a los pueblos cautivos, todos los días los carceleros se les recordaban que ellos no estaban presos, que solo eran reconcentrados. Las verdaderas historias de esas familias fueron borradas de la historia cubana que el régimen hizo, organizó y compiló en manuales de estudios después de 1959 hasta los días de hoy. Quiere decir que toda esa literatura, todos esos manuales de enseñanza, todas esas historias cubanas solo se cuentan desde la óptica de un régimen que por demás es comunista y que entre los objetivos de todas las asignaturas que se impartían en las aulas cubanas estaba uno que era el de fortalecer a los educados en la ideología marxista-leninista y en el apoyo y la defensa de las ideas de Fidel Castro. Bueno, pues la realidad es que esta es una historia que ustedes deben conocer porque ningún archivo cubano recoge los nombres de 2.100 hombres y sus familias que un 15 de diciembre de 1971 iniciaron por decreto oral la etapa de cautivos, una etapa triste y dura que aparecerá en la historia de Cuba que aún no se ha terminado de escribir. Bueno, también hoy me viene al recuerdo el testimonio de hombres y mujeres de Nicaragua que en conversaciones con voz muy baja me contaron cómo en las montañas del Escambray, en cualquier lugar, aquello se convirtió en un escenario de fusilamientos de 2, 3, 4 personas. Y no faltó quien me dijo, y ya eran hombres ancianos que recordaban porque en esa etapa eran muy jóvenes y vivían en el Escambray. Los llevaban hacia un sitio público, reunían a los campesinos que vivían cerca y varios miembros del ejército rebelde, en esa etapa ya se llamaban milicianos, les hacían un juicio en cualquier escampado del terreno. Allí no mediaban actas de sentencias ni abogados. Cualquier analfabeto, miliciano o soldado que no conocía de derechos dictaba oralmente una sentencia de fusilamiento. En minutos esos hombres fueron borrados de la historia e incluso en muchos casos ni sus propias familias han podido saber dónde fueron sepultados. Estos son fragmentos del archivo cubano que nunca aparecerá escrito ni fotografiado como prueba de todo lo que ha mutilado o falseado Fidel Castro y su grupito de comandantes en la isla de Cuba. La naturaleza represiva del régimen totalitario perpetró hechos de intensa violencia nunca antes contemplados ni concebidos en la República de Cuba. Actuaron contra todo principio de derecho. En Cuba, este tema de las reconcentraciones solo se aborda cuando se hace referencia a un hecho conocido como la reconcentración de Weyler o cuando los periodistas oficialistas recuerdan fechas puntuales del pasado. Esa reconcentración que ocurrió durante la guerra por la independencia, durante la etapa de octubre de 1896, y que fue una estrategia desarrollada por las autoridades españolas bajo el mando del general Valeriano Weyler, quien se encargó de orquestar ese hecho tan salvaje como inhumano. Bueno, pues es así, eso como se conoce en la historia de Cuba,
que fue la época en que hicieron prisioneros a pobladores, a civiles, que radicaban en zonas de operaciones o colindantes y podían colaborar con insurgentes cubanos. A ellos los encerraron en los típicos campos de concentración y las familias fueron mantenidas dentro de las peores condiciones y bajo un fiero y abusivo régimen carcelario. Claro, esto, bueno, pues fue cuando la época de Weyler, pero esto que yo les estoy diciendo que ocurrió después de 1960 y que tuvo su máxima acción en 1971, cuando ya se llevaron hasta el último familiar, forma parte de todas esas historias y de toda la cruzada de terror que hubo en el Escambray, de toda la guerra que hubo en el Escambray, que provocó un estimado de muertos por hambre y epidemias. En la reconcentración de Weyler, entre 3.000 y 7.000 en una isla donde la población pasaba de 1.600.000 habitantes y que en estos tiempos, atendiendo a lo que vino después de Weyler, ahora, de 1960 hasta los días de hoy, es imposible ubicar con exactitud, con datos estadísticos fidedignos, porque el régimen de la isla, ese régimen comunista, ha sofocado, ha borrado, ha eliminado y no permite acceso a ningún archivo en el que se sepa con número exacto o muy, muy aproximado a lo exacto la cantidad de hombres y mujeres que en la isla han sido víctimas de ese régimen comunista salvaje, despiadado. Nadie pudo concebir, cuando se estudia la historia de Cuba y entre los seres que tienen lógica, nadie pudo concebir que algo tan malvado como lo que se hizo en la época de Weyler fuera a repetirse en Cuba un siglo después con este ejército que se hizo llamar Ejército Rebelde Salvador de la Humanidad y que desde luego aplicó todas las maniobras, todas las herramientas comunistas para ese curso democrático que traía la revolución hasta 1960 y ese curso democrático que ellos decían que llevaban mientras avanzaban por la isla para expulsar a Fulgencio Batista y demás, bueno, nadie pudo imaginar que este curso disque democrático, se tropezó con la oposición y, vino entonces la guerra y la confrontación en el Escambray. Si ustedes vieron el capítulo anterior, si ustedes vieron el video anterior a este, se los recomiendo, entenderán entonces un poco más por qué yo puntualizo en la guerra del Escambray. Porque en realidad, para rememorar lo ocurrido durante la concentración de Castro, hay que estudiar, hay que investigar, hay que leer, hay que ir a la fuente. Nosotros tenemos la inmensa suerte en este momento de conocer y de tener cerca, tal vez muy cerca, a hijos de esos hombres que fueron reconcentrados en Pinar del Río, en pueblos cautivos, a nietos. Y aquí en la ciudad de Miami hay decenas de jóvenes, digamos algunos de 30 o menos años, que nacieron en esos pueblos cautivos. Esas historias también las vamos a recoger, porque esta de hoy, esta que les ofrezco ahora, tiene una segunda parte que los animo a seguirla en una próxima publicación, y es cómo uno de los protagonistas de la gesta heroica de la lucha de los patriotas contra el régimen comunista me cuenta a mí de primera mano
cómo fue esta parte de la llegada a Nicaragua de los comandantes bandidos que Castro envió allí para despoblar la zona, eliminar de allí a todos los insurgentes, sacar de allí a todo el que se le opusiera e implantar el famoso Plan Escambray. Así que, amigos, por ahora, darle a la campanita a la derecha, donde dice notificaciones, que te lleguen todas para que cuando yo haga esta tercera entrega de historias para contar, tengas entonces el testimonio directo de uno de los hombres que sobrevivió esa cruzada en el Escambray, porque, bueno, pues fue un líder de un grupo insurgente contra el régimen de Castro, cumplió prisión, pero después fue a los pueblos cautivos, estuvo en los pueblos cautivos y cuando pudo salir de Cuba, vino a Florida y aquí también siguió, como decimos en buen cubano, dando batalla.